Ahora, hace falta un poco de concentración antes de comer. Pero por el momento queremos comer la palabra de Dios. Una palabra para los últimos días en los que vivimos nosotros. Voy a leer primeramente del tercer capítulo de la segunda epístola a Timoteo, los versículos 1 a 9. Versículos 1 a 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hay 18 característicos de los hombres en los tiempos o en los días cerca al final del tiempo, antes de que el Señor nos tome consigo. 18 característicos malos. 18 también es la adición de los 6, el número del anticristo. 6, 6, 6. 3 veces 6 es 18. Y creo que no es un accidente que
precisa el apóstol Pablo estos característicos de los hombres de los días postreros. Y vemos en muchas circunstancias la eficacia de estos característicos. Y claro, se podría decir ahora, pues son los característicos de los que no tienen el Señor, de los que no creen. Sí, en el conjunto es verdad, pero puede tener el mundo un impacto a todos nosotros en nuestra vida personal. Y por eso es necesario tener cuidado en cuanto a estas características que se describen aquí. No voy a hablar sobre los 18, pero el primero es muy importante. Habrá hombres amadores de sí mismos. Nosotros queremos seguir al Señor. Y eso significa que pongamos nuestras vidas en sus manos. Y que es nuestra oración, como lo dice también el Señor en la oración modela del nuestro Padre, que se produzca la voluntad de Dios, no solamente en el cielo y en la tierra en general, sino también en nuestras vidas personales. Pero el característico de nuestro tiempo es que los hombres aman a sí mismos. Y lo vemos en todas cosas alrededor de nosotros. Por ejemplo, en la casa de Jaime y Eliana, hay vecinos a quienes les gusta celebrar. Y no les importa si otra gente quiere dormir en la noche. Para ellos no es importante. Ellos dicen, pues queremos celebrar, entonces celebramos. Hay otros que en esta manera usan sus coches, que no es importante semáforo o regular la velocidad. Y hay otros que atravesan las calles de esa manera. Y hay otros que usan el metro aquí en Barcelona. Quizás son jóvenes y cuando hay mayores que entran, no les importa. Estuvimos, mi esposa y yo, en Praga, en la capital checa, hace algunos 18 años. Y cuando usamos el metro allá, claro que los jóvenes se levantaron para hacer sitio para nosotros. Solamente un ejemplo. Voy a tomar otro ejemplo que se ve en nuestros alrededores. Y es que los hombres de nuestro tiempo son desobedientes a los padres. Y eso también puede ser en nuestras familias. Y si los hijos no quieren
obedecer a sus padres, entonces hay dificultades para ellos en todas sus vidas. El mandamiento de obedecer a los padres se encuentra ya en el libro de Éxodo entre los 10 mandamientos. Y es el primer mandamiento con promesa, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6. Y tiene la promesa de una vida larga. ¿Por qué eso? Porque si un hijo o una hija no aprende a obedecer a sus padres, entonces nunca aprenderá a ser obediente. Y si no queremos ser obedientes, entonces tenemos muchas dificultades a adaptarnos a las circunstancias de la vida. Y una persona desobediente no se contenta con la situación en que vive y quiere cambio y revolución. Y en una situación de revolución se aumenta también el peligro de perder la vida. Nosotros tendríamos de aprender a obedecer a nuestros padres. Y los padres también tienen que insistir en eso. Eso es lo que ahora digo, aunque no tenga hijos mí mismo. Entonces tengo que ser cuidadoso en decir eso, pero lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Los padres tienen que educar, que crianzar sus hijos de una manera digna a la palabra de Dios. Y si los hijos, como es normal en vuestra sociedad, pueden hacer lo que quieran ellos, entonces es un mundo caótico. Claro que algunas veces los padres pueden ser demasiado estrictos con sus hijos. Siempre tiene que reinar el amor, también en la crianza de los hijos. Solamente un ejemplo de esas características que se describen aquí. Otro que es importante es ingratos. Lo espero que aquí los niños aprenden todavía a decir gracias. Hay muchas cosas que nos guíen a decir gracias al Señor. Y quizás que también en la escuela de domingo se puede aprender a los niños, hey, ¿qué cosas tienes para decir gracias al Señor? Y creo que hay muchos. Pero en este mundo, la gente toma todo lo que tiene como algo normal. Y en esta manera de vivir también se pierde el conocimiento de Dios. Y entonces ya no importa otra persona, no tienen afecto natural. Entonces se puede preguntar a veces si la inteligencia artificial
también reina en los corazones de los hombres. Los móviles son más importantes que el vecino. Y si somos ingratos, entonces también perdemos la vista de ser contentos con la situación en que estamos. Y entonces también hay muchas otras cosas que nos pasen, como por ejemplo ser intemperantes o incluso crueles o aborrecedores de lo bueno, porque ya no registramos lo bueno. Si no tenemos cosa para decir gracias, entonces perdimos de vista lo que es importante, lo que es bueno. Y así podríamos hablar de todos estos característicos, los 18. Pero eso no quiero hacerlo porque tenemos también una segunda parte de este capítulo. Pero por la primera parte, lo importante es, y nuestro hermano ayer ha indicado eso, que la gente tendrá una apariencia, algo que es semejante a la piedad. Apariencia de piedad. Exteriormente, todo bien. Y esta tarde vamos a hablar sobre el capítulo 4 de los maestros que tendrán los hombres que hablan de una manera agradable a sus orejas, pero en verdad no dicen nada bueno. Y eso es una consecuencia de tener una forma, una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Negar la eficacia de la piedad, eso es también un peligro para nosotros, porque vemos las circunstancias, entonces vamos a resignar y decir, pues, milagros, ayuda del Señor, eso es una cosa de los tiempos bíblicos, pero ahora ya no lo vemos. Y el apóstol dice claramente a Timoteo, estos evita. No tienes que ver algo con tal gente. Claro que tenemos que tener contactos con todos los hombres, pero si hay esta religión, esta casi piedad sin contenido, entonces hay que evitar eso. Tenemos que buscar de vivir con piedad. Ayer hablamos del misterio de la piedad, que concentra enteramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Y entonces se describen estas personas a partir del versículo 6. De esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Es decir, gente curiosa, quizá interesada a todo, pero los enemigos de Dios vienen, entran en sus casas y
les aprenden muchas cosas, pero no les aprenden que son pecadoras, que tienen que ser liberadas de sus pecados. Y sin este mensaje, ningún hombre, ninguna mujer puede llegar al conocimiento de la verdad. Eso es muy serio, porque hemos hablado ayer del hecho de que Dios quiere que todo hombre sea salvado y llegue al conocimiento de la verdad. Pero si no se dice a una persona que vive en pecados, entonces no hay conocimiento de la verdad. Hay muchos círculos que anuncian de alguna manera el Evangelio, diciendo, Dios es bueno, Dios te ama, Jesucristo te ama. Es verdad. Si Dios nos amara, entonces el Señor Jesucristo nunca habría sido crucificado para nosotros, para librarnos de nuestros pecados. Pero si se anuncia un evangelio sin decir a los hombres que son pecadores, entonces nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Y eso es la seriosidad de esta parte de este capítulo. Y esta gente que aprende así, también de otras maneras demuestra que solamente o que forman solamente una imitación del verdadero. Y se refiere el apóstol Pablo ahora a la situación en Egipto, que se describe en los primeros capítulos del libro de Éxodo, donde, y aquí son mencionados los nombres de esas dos personas que resistían a Moisés. Y en la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y por eso es muy, muy, muy importante conocer la palabra de Dios. Porque esta gente viene con una forma de piedad, diciendo, Dios es bueno, tú también eres bueno, Dios es el Dios cristiano, Dios puede también ser el Dios musulmano, o Buda, o no sé qué. Entonces, no hablan la verdad, pero resisten a la verdad. Pero dice el apóstol claro que son hombres corruptos de entendimiento. Viven en las tinieblas. No entienden nada de lo importante. Y no tienen ninguna idea buena de la fe. Pero finalmente no irán más adelante, como dice el apóstol. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquellos son Janes y Jambres. Eso es una palabra alentadora
para nosotros. Dios tiene la soberanía y también la insensatez de estos hombres se manifestará. Qué gracioso. Pero tenemos que vivir con esta insensatez ahora. Y tenemos que saber si esta gente imita el temor de Dios, la piedad verdadera. También nosotros tenemos que vivir con imitaciones de la piedad. Claro, la mayoría de nosotros conoce las grandes iglesias que han llegado a ser imitaciones de la verdad. Y la imitación más terrible de la verdad cristiana es el Islam. No los musulmanes en su vida personal. Si es posible, también podemos hablar con ellos sobre el Evangelio. Pero el Islam como religión es solamente una imitación diabólica de la verdad. Eso tiene que estar claro para nosotros. Si hay gente que dice, el monoteísmo igual, es igual, no importa la manera o la forma o la religión. Esta gente dice mentiras. Y habiendo dicho a Timoteo de evitar estas personas que demuestran las 18 características mencionado en los primeros versículos de este capítulo, ahora da el apóstol Pablo el buen ejemplo. Vamos a leer desde el versículo 10. Pero tú, eso es también una palabra muy importante para cada uno que teme a Dios. Eso es también la significación del nombre Timoteo, una persona que teme a Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo tenía un ejemplo a seguir. Su padre en la fe, el apóstol Pablo. También en ciertas condiciones y circunstancias fueron modelos en su fe, su madre y su abuela, como lo hemos visto en el primer capítulo. Pero ahora se refiere el apóstol a su propio ejemplo. ¿Qué podría decir yo a un joven que me ha seguido en la fe en cuanto a mi ejemplo? Podría también yo decir, pues, conoces un buen ejemplo, persigue en su camino. Y con vergüenza tengo que decir, no sé si verdaderamente podría decir eso a una persona que me tiene a mí como modelo. Pero el apóstol fue un buen modelo para Timoteo. Y también Timoteo podía seguir a él en muchas circunstancias y muchas cosas que demostraban las características de la fe del apóstol Pablo. Estas son en entera contradicción a lo que debía describir el apóstol en los primeros versículos de este capítulo. Doctrina, también longanimidad, amor, paciencia, y también la manera en que sufrió el apóstol persecuciones. Se refiere ciertamente a las persecuciones en Hechos 13 y 14. Y de todas esas persecuciones, el Señor ha librado al apóstol. Pero ahora está en Roma, en la cárcel, y ahora el apóstol sabe, como lo vamos a leer esta tarde en el capítulo 4, que de esta persecución no va a salir viviente en cuanto a su carne. Pero de todos modos, tenemos un Señor que es capaz a salvarnos de todas circunstancias. Y Timoteo lo sabe y puede dar testimonio de eso. Y también sabe a otra cosa, que lo normal para un creyente es persecución. Si no sufrimos persecución, entonces también podemos preguntarnos si no solamente es la gracia de Dios, pero también puede ser el testimonio que no tenemos. El testimonio que deberíamos tener delante de los hombres. El testimonio del Evangelio de salvación en la fe
en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé de verdaderamente confesar nuestra fe y ser fieles al Evangelio que hemos recibido nosotros. Los que persiguen el camino de hacerlo mal van de mal en peor. Y eso es también lo que nos dice el apóstol en la segunda epístola a los tesalonicenses, en capítulo 2, que una equivocación va a tomar poder a la gente que no ha creído a la verdad. Muy serio eso, muy en serio. Y por eso digo a todos nosotros que creamos en la verdad del Evangelio. La verdad es que nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores delante de Dios y necesitamos arrepentimiento y conversión, aceptando que el Señor Jesucristo murió en la cruz, abandonado enteramente de su Dios, porque tenía que llevar el pecado mismo y todos nuestros pecados. Y arrepentirse también significa cambiar enteramente el camino. Nuestro camino antes de convertirnos fue un camino falso, que tiene que ser corregido y tenemos que ir al reverso, entero. Y en la fe también tenemos que aceptar el dominio de nuestro Señor sobre nuestra vida. Eso es el arrepentimiento que tenemos que hacer. Y eso es también lo que nos dice la Escritura. Esta Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Timoteo no podía conocer los libros del Nuevo Testamento porque en este tiempo todavía ya no estaban escritos. Pero conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Y también ellas pueden llevarnos hasta la fe en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y en este sentido también se pueden leer los evangelios mirando las citaciones del Antiguo Testamento en cuanto a lo que el Señor hizo para cumplir las Escrituras. Es una lectura muy interesante que nos ayuda mucho también a entender las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo está escrito para llevarnos a la salvación en la fe o de la fe en Jesucristo. Y por eso también todas las Escrituras pueden hacernos sabios, como lo dice el apóstol a Timoteo. Y tenemos este testimonio de las Escrituras muy, muy importante. El testimonio de los últimos 2 versículos de este capítulo. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios. No hay ninguna excepción.
Y aunque en el libro de Esther no hay ninguna mención del nombre de Dios, este libro también es inspirado por Dios mismo. Y eso es también verdadero para los otros libros. También en cuanto a las guerras que el pueblo de Israel tenía que llevar con sus enemigos. Toda escritura inspirada por Dios. Y si hay gente que dice, pues, Adán y Eva y Caín y Abel, esos son solamente símbolos de algunas épocas de la vida de los seres humanos. Entonces tenemos que decir no. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y todas las otras personas son personas verdaderas que vivieron en la tierra. Nos dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos que creer todo lo que dice la palabra de Dios. Y a Nicodemo dice el Señor, si no entiendes las cosas terrestres, entonces ¿cómo puedes entender las cosas celestiales? Tenemos que creer que la palabra, toda la palabra de Dios es verdad. Y si es eso, entonces también puede hacer la palabra lo que se describe en el versículo 16. Enseñarnos sobre Dios, sobre nosotros. También decirnos que somos pecadores, que es necesario un arrepentimiento de los pecadores. También corregirnos, que cambiamos camino. Y si habemos cambiado camino y somos hijos de Dios, entonces también las Escrituras nos guíen en el camino de la justicia. Y eso no para nada, sino para hacernos capaces a ser útiles para cada uno de las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Dice el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 5 que tengan que ser perfectos, como su Padre es perfecto. Y las Escrituras nos hacen perfectos en nuestra manera de servir al Señor si creemos a la verdad de todas las Escrituras. Eso es el mensaje que dice el apóstol Pablo a su hijo y consiervo Timoteo. Y lo dice también a nosotros. Y por eso tenemos que resistir a todos que nos dicen que la palabra de Dios, o que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios. La Biblia es enteramente y integralmente la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que creer y eso es lo que nos lleva adelante en nuestra fe. Y eso es verdad en todas circunstancias. Eso es lo que escribe el apóstol un tiempo muy corto antes de su muerte. Y por eso es también una palabra muy importante para nosotros. Leemos las Escrituras y creemos que son todas inspiradas por Dios y todas la verdad que Dios quiere darnos. Y si hay problemas a entender, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, nos conduce
en toda la verdad, como lo dice el Señor Jesús en su Evangelio de Juan, en los capítulos 15 y 16. Y así quiero decir a nosotros todos, seamos personas que creen en la verdad de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y lo que dice la Biblia es verdad porque Dios es el autor y que Dios ha inspirado toda palabra de la Biblia. Vamos a orar. Señor, nos has dado tu palabra y te agradecemos por tu palabra que tenemos en manos. Es muy preciosa para nosotros. Danos a creer todo lo que nos dices en tu palabra. Danos a vivir según todo lo que nos dices en tu palabra. Tu palabra que nos confirma de la primera página hasta la última página que tú eres nuestro Dios y Señor. Qué certidumbre que tenemos. Te adoramos porque nos has dado este tesoro muy rico. Amén.